Bueno, Maglio lo que propone es lo que él denomina esto que decía recién Alejandra, el escuchatorio, ¿sí? De algún modo el escuchatorio lo propone en contraposición al interrogatorio, ¿sí? Él Ujú. lo que sostiene es que frecuentemente cuando uno asiste a el médico, ¿sí? O cuando el médico se relaciona con el paciente, lo hace desde el lugar del interrogatorio, ¿sí? Recopilando datos y desde una mirada, como decíamos recién, cientificista, ¿sí? Que busca la objetividad, la precisión, ¿sí? Clasificar para diagnosticar, ¿sí? Clasificar, evaluar, diagnosticar. Eh, y bueno, esto él de algún modo lo define como tomar a el paciente, ¿sí? Como a los pacientes como objetividades medibles, ¿sí? Como si fuesen objetos, ¿sí? Que objetivamente, siendo redundantes, ¿sí? Pueden ser medidos, examinados, ¿sí? Y sus afecciones o sus dolencias pueden ser medidas, ¿sí? Pueden ser de algún modo precisadas, ¿sí? Eh, Critica respecto a esta mirada sobre el enfermo y esta relación eh, eh, esta relación armada o planteada así hacia el paciente, la critica porque, bueno, él ubica la renovación del biologicismo positivista. eh, el biologicismo tiene que ver con esto que decíamos de la mirada biomédica, ¿sí? De reducir a el sujeto a el plano de lo biológico, ¿sí? Y omitir o dejar de lado el resto de las cuestiones que hacen a lo humano, ¿sí? Eh, por lo tanto, él critica esto y la cuestión positivista tiene que ver, como les decía yo, con una corriente filosófica muy vieja que surge con Comte, ¿sí? Con la búsqueda de la precisión, de la objetividad, ¿sí? Eh, Esto es lo que él critica. Y acá otra de las cuestiones que él señala es que desde esta perspectiva, desde el interrogatorio, lo único que se busca es curar, ¿sí? El énfasis está puesto en lo curativo, ¿sí? Y se tecnologiza y se despersonaliza, o sea que todo lo que con los avances científicos se ha desarrollado y se ha incorporado a lo que es el ámbito de la salud, él dice que en este punto eh, termina siendo perjudicial cuando de algún modo el médico o el profesional de la salud se convierte en un técnico, ¿sí? Con guardapolvo blanco y el paciente en un número, ¿sí? O en un objeto a ser evaluado, a ser examinado, ¿sí? Clasificado. Entonces, lo que él concluye respecto a esta mirada es que desaparece el otro como persona, ¿sí? Por eso eh, él sitúa esta perspectiva o este modo de llevar a cabo el acercamiento hacia el paciente como una modalidad alienante, ¿sí? Alienante en tanto desaparece el orden de lo humano, de lo subjetivo ahí, ¿sí? Queda borrado. Y se produce, dice él, un desencuentro, ¿sí? Un desencuentro en relación a el otro, en relación a el paciente, ¿sí? Eh, entonces, esta es la perspectiva que él critica y que podemos ubicar del lado de lo biomédico, ¿sí? Y en contraposición a esto, lo que propone es la medicina basada en la narrativa, ¿sí? Eh,
que él señala que no niega esta medicina ni deja de contemplar la importancia de los aspectos del desarrollo científico y tecnológico, ¿sí? De los avances que ha habido en salud, en medicina, pero que una de las diferencias centrales de esto que él propone es que esta medicina basada en la narrativa busca escuchar al paciente y, por lo tanto, enriquecerse con la visión del paciente, ¿sí? Procurando o promoviendo una relación médico-paciente o profesional de la salud paciente que genere un encuentro, ¿sí? Que genere empatía, ¿sí? Digo profesional de la salud paciente, chicos, porque en realidad tomamos estos textos que son de médicos, pero podrían ser de cualquier otro representante del ámbito de la salud que esté repensando el modo de acercarse al paciente, ¿sí? Y la manera de ejercer, ¿sí? Su trabajo en salud, ¿sí? De hecho, ustedes van a ser auxiliares de la medicina, profesionales de la salud como auxiliares de la medicina, y van a tener que pensar, digamos, de qué manera van a interactuar con los pacientes, ¿sí? Qué, qué abordaje van a realizar o de qué modo van eh, van a interactuar, ¿sí? Bueno, Profe, sí, sí, ¿puedo comentar algo? Algo que me gustó mucho de Maglio fue que en la entrevista le dice, y, y cómo la mujer le dice, ¿y cómo recomendaría usted que busquen sus médicos las personas? Dice, si una persona me dice que es un buen médico, pero que no trata bien a las personas o no tiene buen carácter, directamente ni vaya, porque no puede ser una buena persona, con, eh, no puede ser un buen médico si no es buena persona y no tiene buen carácter. Estuvo buenísimo. eh, sí, a ver, hay cosas que por ahí parecen obvias, pero no lo son, porque a veces se escucha, ¿no? Se escucha por ahí o circula en lo social la cuestión, no, es re buen médico porque sabe un montón, pero bueno, es distante, es frío, ¿sí? Nada, por ahí no te trata bien, esto que decía por ahí en la entrevista, que no la vi la entrevista, insisto, no la escuché, pero bueno, nada, pero sabe mucho entonces, y en realidad son las dos cosas, ¿no? Después también esto lo profundiza el doctor Quevedo, ¿no? Que es el texto con el que vamos a terminar, que vamos a ver la semana que viene, ¿sí? El tema de la calidad, que tiene que ver con la formación profesional, con el estar capacitado, el perfeccionarse, ¿sí? El estar todo el tiempo, digamos, llevando a cabo las actualizaciones que hoy en día el ámbito de la salud con la ciencia que avanza y los descubrimientos y los aportes requieren, digamos, de una actualización permanente, todo eso bárbaro, pero acompañado de la calidez, ¿sí? Acompañado de la mirada humana hacia el paciente, que es algo que parece obvio, pero que muchas veces no lo es, ¿sí? Entonces, esto es lo que señalan los representantes de la visión biopsicosocial que nosotros trabajamos, ¿sí? La importancia de la calidez y de la empatía, ¿no? De ponerse en el lugar del otro. Empatía significa eso, ¿sí? Entonces ahí ustedes tienen ejemplos de Maglio, donde señala, bueno, le digo a un adolescente o le doy el diagnóstico a un adolescente, le digo, vos tenés acné, y cuando yo Sí, comunico eso, estoy siendo preciso porque estoy transmitiéndole o comunicándole el diagnóstico, pero el joven siente vergüenza, ¿sí? Esto, entonces, como la empatía, ¿sí? Que él señala que es imprescindible promover, ¿sí? En la interacción con el paciente, de algún modo tiene
que hacerme reflexionar o pensar respecto de qué es lo que voy a comunicar o cómo lo voy a comunicar, ¿sí? Lo mismo él señala ahí cuando se le comunica a un paciente que tiene HIV, de acuerdo a la manera en la que esto se le transmite, se le está brindando la información diagnóstica, pero el paciente se siente discriminado, ¿sí? O sea, poder comunicarlo o poder comunicar, pero también ponerse en el lugar del otro respecto a qué efecto va a generar esto en el otro, ¿sí? A cómo Claro, puede... desde este punto de vista, ¿Cómo? de la manera de la que uno lo va a decir. Claro, el modo en la que, el modo en que lo comunico, ¿sí? O lo transmito y qué repercusión o qué efecto eso genera en el otro, La ¿no? otra persona, claro. Claro, y esto tiene que ver un poco con lo que él plantea, que es el contemplar el cuidar, ¿sí? Eh, eh, no solo el curar o no solo el énfasis puesto en lo curativo, sino también en el cuidado, ¿no? En lo que critica es que muchas veces por centrarse en el resultado y en la cuestión curativa, se deja de lado, ¿sí? O directamente se omite el cuidar, ¿no? Y él cree que en salud eh, son importantes ambas cosas y que cuando ya por alguna enfermedad o algún cuadro que reviste gravedad o una gravedad tal que ya no tiene posibilidad de curación, entonces hay que todo el tiempo sostener la cuestión y la relación en torno a el cuidar, ¿sí? A el poder cuidar al otro, ¿sí? Eh, Pensando cómo el otro se va a sentir respecto de lo que yo comunique, estoy cuidando, ¿sí? Pensando en cómo, qué efecto puedo llegar a generar o qué puede llegar a causar en el otro, ¿sí? Que yo me exprese de tal o cual manera, lo estoy contemplando, lo estoy tomando en cuenta y estoy cuidando, ¿sí? Entonces, bueno, lo que él señala es que el trabajo en salud está en relación a las subjetividades dolientes. ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos tratando con personas que están de vacaciones, ¿sí? No es nuestro trabajo en salud, ¿sí? El de guías turísticos, ¿sí? Estamos tratando con personas que si están transitando algún cuadro de enfermedad, ¿sí? O si están siendo evaluados de manera exhaustiva para indagar respecto de un diagnóstico, ¿sí? Son personas que se encuentran padeciendo, ¿sí? Si bien por ahí aún no tienen una conclusión diagnóstica o no tienen una devolución porque todavía no se sabe exactamente, digamos, qué es lo que le sucede, bueno, es una persona que se encuentra en un estado de padecimiento, ¿sí? El padecimiento acá, insisto, no solo desde lo físico, sino, bueno, desde lo mental, desde lo emocional, ¿sí? Eh, entonces, lo que él rescata es que es necesario poder ubicar lo que el enfermo siente que es su enfermedad, la representación de su padecimiento, la experiencia social de lo vivido humano como enfermo, ¿sí? En este punto él se asemeja en su pensamiento a el de Montoro, que no lo llegamos a ver en este caso, pero que también habla de la importancia de poder ubicar cuál es el significado que el paciente le da a su enfermedad, ¿sí? Cómo la interpreta el paciente, ¿sí? Ya que no todos los pacientes, a pesar de tener por ahí el mismo diagnóstico, no todos los pacientes dan el mismo significado a la enfermedad o a la afección que los aqueja, ¿sí? Esto tiene que ver con el orden de lo singular, ¿sí? Con esto que hablábamos un poco y veíamos en el inicio de la materia de el objeto dinámico, ¿no? En cuanto a la psicología, ya que la psicología toma al ser humano como objeto de estudio, ¿sí?
bueno, no hay dos personas que transiten de igual modo un proceso de enfermedad, ¿sí? O que signifiquen de la misma manera su afección a pesar de quizás tener el mismo diagnóstico, ¿sí? La manera en que experimentan la enfermedad, en que conviven con esa afección, ¿sí? Es totalmente distinta, ¿sí? De acuerdo a el contexto, a la historia de vida de ese sujeto, a los recursos con los que cuente, porque hay personas que quizás cuentan con mayores recursos en cuanto a lo subjetivo, ¿sí? Hablamos, no solo económico o social, recursos subjetivos para poder elaborar o para poder afrontar lo que le sucede, ¿sí? Entonces, en este punto él hace hincapié en la necesidad de comprender algo de esto, ¿sí? Que fíjense que él es médico, no se trata esto de convertirse en psicólogo del enfermo, ¿sí? O querer posicionarse desde un lugar psicologista, sino en tener una mirada compleja y humanista respecto del sujeto que enferma, ¿sí? Y de su afección, ¿sí? Empática, ¿no? ¿Cómo? Empática. Sí, tiene que ver también con la empatía, sí. Sí, con poder comprender, ponerse en el lugar del otro y comprender qué le sucede, cómo experimenta lo que está transitando, ¿sí? Eh, y por último, lo que él señala como importante y propone es el desentrañar el verdadero proyecto de vida del paciente. ¿Qué quiere decir esto para él? Bueno, que en esta escucha, ¿sí?, que él promueve respecto del paciente, es importante detectar cuáles son las cosas por las cuales el paciente da sentido a su existir, ¿sí? Cuáles son las cuestiones que al paciente lo ligan a la vida, lo ligan a lo vital, al deseo, y lo motivan, ¿sí? Eh, Ahí les da un ejemplo muy interesante en las viñetas o en los recortes que él efectúa después de tantos años de trabajo en terapia intensiva, sobre lo que sucedía con un paciente que estaba con un cuadro de gravedad, un cuadro eh, cardiológico, eh, y bueno, cuando él puede hablar con el paciente era pastor, ¿sí?, de una comunidad, y él detecta que el proyecto vital del paciente estaba ligado a esta comunidad, ¿no? Que el paciente se sentía importante, se sentía útil en este intercambio que generaba con la comunidad de su parroquia, ¿sí? Entonces, bueno, buscan la manera de contactarse con este grupo de personas, ¿sí? Y empiezan a visitarlo eh, todos los días, ¿sí? Algunos de estos integrantes de la comunidad a la cual este pastor, em, este enfermo, este sujeto, pertenecía, y sujeto, no enfermo, ahí. Bueno, este sujeto pertenecía y bueno, y empiezan a detectar cómo él evoluciona positivamente, cómo a partir de estos intercambios y este acompañamiento de personas significativas para él, empieza a estabilizarse su situación coronaria y empieza a evolucionar positivamente, ¿sí? Bueno, ahí les relata otros casos, ¿no? En los cuales también él puede detectar, digamos, y desentrañar el verdadero proyecto de vida del paciente para poder acompañarlo y poder estar, digamos, en esta
esta cuestión central de ligar al paciente a lo vital, ¿no? Aún en la enfermedad o aún en el padecimiento, poder encontrar aquello que al paciente lo une a la vida, ¿sí? En un momento por ahí de incertidumbre respecto a cómo va a continuar o cómo va a evolucionar, ¿sí? su enfermedad. E inclusive uno de los casos que le cita ahí es de un abuelo que llega por un chequeo, ¿sí? Y bueno, y él dice que era un médico novato, o sea, recientemente recibido, cuando lo recibe, y bueno, los análisis de los chequeos de rutina, algunos no dan muy bien, y él, bueno, enseguida le aconseja una dieta estricta, para ver si esos valores mejoran, ¿sí? Y a los 15, 20 días la persona, el adulto mayor, regresa acompañado de su hija a la consulta médica porque, bueno, el padre se había de algún modo encerrado, digamos, no salía, y estaba realmente muy, muy decaído, con cuestiones depresivas, digamos, o con una actitud depresiva, y cuando indaga Maglio a qué se debía esto o por qué esta reacción del paciente, bueno, puede desentrañar el proyecto vital del paciente que estaba en relación a todos los días salir a ir a la cantina o a el bar, ¿sí? A encontrarse con sus amigos, a tomar un vermú y a jugar a las cartas, ¿sí? Y al tener que llevar a cabo una dieta estricta como la que él había indicado, bueno, el paciente dejó de salir, dejó de tener este encuentro con su grupo de amigos, este intercambio social, y por lo tanto, bueno, empezó a sentirse mal, ¿sí? A sentirse mal, no en cuanto a lo físico, sino a deprimirse porque no podía tener estos intercambios o estos lazos sociales que a él le daban satisfacción, ¿sí? Que a él, Profe, ¿en cuál estamos que me perdí? ¿En Maglio, qué página? el doctor No, Maglio, ¿en qué página? ¿En qué eh, diapositiva? no tengo acá el texto del doctor Maglio, ¿sí? Ah, No lo tengo ok. en El la mano. texto es el que mandaste ayer. Sí, pero no sé en qué diapositiva estaba por eso. No tengo acá el texto, chicos, estoy haciendo una puntuación. Él en el texto cita varias viñetas. Viñetas son Sí, hay fragmentos varias. de situaciones que él transitó con diferentes pacientes y nada, y la cita para poder articular con las cuestiones conceptuales que él plantea y que él propone, ¿sí? Eh, Listo, gracias. pero es muy breve el texto, chicos, de Maglio, no tiene creo que más de 4 carillas. Y él cita este caso con este paciente, entonces, bueno, de algún modo vuelve hacia atrás con esta prescripción y con esta indicación, ¿sí? Y flexibiliza la cuestión en cuanto a advertir la importancia que tenía para este paciente y cómo estaba en relación a su proyecto vital, ¿sí? O cómo estaba en relación a aquello que lo ligaba con el orden de lo vital y del deseo, el poder encontrarse con este grupo de amigos todos los días y poder generar este lazo social, ¿sí? ¿Hay dudas, preguntas con esto, chicos? ¿Dudas con respecto No, profe. a lo que Maglio propone? ¿No? No, profe. Bien, entonces se entiende, digamos, cuál es la mirada de él y por qué lo tomamos en cuanto a la complejidad, o sea, la mirada biopsicosocial, ¿sí? ¿Se entiende esto, chicos, por qué una intervención pensada desde los aportes que Maglio nos brinda es una mirada
que estaría dentro de la perspectiva biopsicosocial. ¿Esto se entiende? Sí. Sí. ¿Sí? Bien. Y cómo no desmerece ni deja de lado, eso es muy importante y quiero que lo entiendan, ¿sí? Por eso digo, no hace psicologismo, ¿sí? Ni la postura de él es una postura que busca que el profesional de la salud se transforme en el psicólogo del paciente, no se trata de eso, ¿sí? Se trata de poder tener una mirada crítica respecto de aquellos aspectos que se han dejado de contemplar en cuanto a la relación profesional de la salud paciente, ¿sí? Y que sin duda son importantes, ¿sí? Y que están en relación a la salud, al ámbito de la tarea o el desempeño en salud, ¿sí? Como creo que lo... Hay un... Sí, Sí, profe, sí, no, diga. sí, decime, Alejandra. No, que acá justo me puse a buscar donde usted estaba comentando para decirle la página a Antonella, pero no me doy cuenta qué número de página es. Pero dice, hay una parte donde él cuenta la historia de doctor me puede abrazar y que, no sé si lo puedo leer, pero dice que los médicos estamos mal acostumbrados a decidir por el paciente pensando que nuestras decisiones son las mejores, pero estas pertenecen siempre al enfermo y no a nosotros, por mejor intencionados que estemos, ¿no? Porque le daban la noticia de que el hijo iba a fallecer y le dijo, no hay nada que hacer, como generalmente los médicos dicen, ¿no? Y que Sí. desde ese momento, dice, sí, dice la madre, hay algo que hacer, me puede abrazar. Entonces ahí es donde él dijo, nunca más dije, no se puede hacer nada, porque lo dejo en las manos de los que tienen que recibir la noticia y no decido yo qué es lo que no se puede hacer, ¿no? Eso también me gustó. Está buenísimo. Sí, de algún modo, a ver, hay varias cuestiones, ¿no? Varias cuestiones que él nos muestra. Estamos acostumbrados por ahí a determinada omnipotencia, ¿no? Y no en todos los casos, afortunadamente, ¿no? Pero hay una cuestión de omnipotencia, ¿sí? Muchas veces, y nada, acá de algún modo él adopta o propone otro tipo de lazo, otro tipo de posicionamiento frente al enfermo, más que al enfermo, frente al sujeto, digo esto, vuelvo a decir el enfermo y ahí ven, Sí, no se ven entiende. cómo, claro, ven cómo el modelo biomédico resulta hegemónico. Cómo nos posicionamos frente al paciente. Sin, como les decía recién, sin que esto se trate de una mirada psicologista, ni de aplicar psicología o hacerse el psicólogo, ¿sí? Entre comillas, ¿sí? Con el paciente, sino poder comprender que si estamos eligiendo una carrera en el ámbito de la salud, como auxiliares de la medicina, como profesionales de la salud, tenemos que repensar nuestras prácticas en relación a cómo vamos a pensar al paciente, ¿sí? Desde qué lugar o desde qué perspectiva vamos a interactuar o vamos a intervenir, ¿sí? Es algo que parece menor, pero que no lo es fundamental. De acuerdo a cómo yo piense a el otro, voy a obrar en consecuencia, ¿sí? Voy a interactuar o voy a promover o no determinado posicionamiento o determinado intercambio, ¿sí? Sí, por ahí nosotros tenemos una... No llega a ser un doble mensaje, pero me parece que vamos a tener que, no sé, prepararnos porque a nosotros nos dicen que, por ejemplo, nosotros no podemos tocar al paciente, no podemos ayudarlo si viene solo a que se suba a la camilla o hacer lo mínimo e indispensable, ni siquiera, por supuesto, quedarnos de ese lado ayudando
en el caso de que tengan que hacer un disparo y sostener a alguien porque no vino la persona que lo tenía que acompañar o algo así, ¿no? Claro, un familiar. Entonces, claro, nosotros no nos podemos exponer. Entonces, sí, sí en mi mente pienso en no hacer eso, pero tampoco la frialdad total de no saludar o no tener no sé, un Un buen intercambio de trato con los palabras, ¿no? demás, Qué claro. sé yo, sí, 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 sí. Bueno, nada. Bueno, esto que vos me decís, Alejandra, ya lo han comentado en el curso, creo que la semana pasada lo comentaron los chicos en el curso del turno vespertino de radiología. Bueno, radiología es un ámbito de la salud particular. Ustedes tienen que cumplir con los protocolos de seguridad por ustedes, ¿sí? O sea, las indicaciones de bioseguridad que a ustedes se les enseñan o se les dan, ustedes las tienen que respetar, ¿sí? Por supuesto, y tienen que cuidarse. Pero eso no va en contra de el poder posicionarse frente al paciente de un modo Empático, ¿no? empático, exacto, y con una mirada que no quede solo ligada a lo biomédico, ¿sí? Al menos esa sería mi expectativa respecto de la cursada, ¿no? Respecto del material y de todo lo que trabajamos y leemos, ¿sí? Obviamente cada uno después elige, digamos, pero por lo menos estar, digamos, sabiendo qué estoy eligiendo, ¿sí? O por qué estoy mirando al paciente o contemplando tal aspecto y haciendo por ahí enfoque, ¿sí? En determinadas cuestiones, ¿sí? O por qué no. Se va Esa, a cortar, profe. sí, sí, ya me está avisando que se va a cortar.